cuando supe que ibas a hacer una que sepamos todos con Raúl Castro, me preguntaba cuál despedida se iba a elegir, porque es de esos letristas que realmente ha escrito buena parte de la historia del carnaval uruguayo. Sin duda que sí, Falta y Resto también es una de las murgas que ha tenido a lo largo de su historia, bueno, una cantidad de canciones que quedaron justamente en ese acervo colectivo, ¿no? De una que sabemos todo. Y en este caso una canción que pasa con algunos de los clásicos que uno no sabe cómo nombrarla. Si nombrarla como dicen que la murga es, que es como empieza la canción y mucha gente piensa que se llama así, perdón, o El canto del barrio en barrio, que es otro de los nombres que tiene este tema, que fue compuesto, vendría a ser la bajada del año 1982 de la murga Falta y Resto. Bueno, con Raúl Castro reconstruimos la historia de este clásico. Dicen que la murga es un bombo y un redoblante, la murga viento de voces que te impulsa hacia adelante. Seguimos recorriendo las historias clásicas de las canciones murgueras y en este caso nos vamos hasta el año 1982, donde la pluma del Flaco Castro dejaba el canto del barrio en barrio de la Falta y Resto. Les proponemos recorrer su historia. El canto de barrio en barrio. Bueno, Raúl, nos vamos al año 82, génesis de la Falta. Y ese mismo año, bueno, la despedida está fragmentada por una canción que se transformó en uno de los clásicos y vamos a estar contando un poco la historia. ¿Cuál es la primera imagen que te viene del año, más allá de ese fragmento de la retirada? Y un año donde yo había quedado, a todos, la murga en general había quedado, nosotros nacimos en el 81, había quedado muy choqueada por el primer carnaval, había sido el gran descubrimiento, fue como entrar a un lugar que nunca imaginamos tan hermoso, tan participativo, a pesar de que era en dictadura y todavía una gran comunión con la gente. De entrada la murga fue muy bien recibida, fue como que hizo un impacto muy grande. De entrada la murga arrastró la juventud, arrastró un montón de gente y sobre todo que nos dábamos cuenta que había mucha cosa para decir y que había ahí en el carnaval una chance de hacerlo. Muchas gracias. Y la verdad que solo lo recuerdo como un año de mucha esperanza. Habíamos ganado el plebiscito, o mejor dicho, había perdido el plebiscito en el año 80, el voto de convalidar a la constitución militar. Y bueno, y eso ya era una esperanza. Ya el primer carnaval nos dio la pauta de que como murga, y bueno, el 82 ya veíamos que se venía con todo. Claro. Esa era la idea. Metiéndonos ya en esa retirada, contá un poquito de dónde la escribiste. Es una música de la Guerra Civil Española, ¿no? La base musical del canto del barrio en barrio, que es un poco el cierre de esa retirada. Lo que pasa que yo me di cuenta después del primer año, bueno, primero que había que pasar la letra por la censura. Tenías que llevar toda la letra y ahí te decían si pasaba o no pasaba. En el primer año pasó casi toda. Pero yo ya veía que para el segundo se habían dado cuenta los tipos que la cosa venía media rara con Falta y Resto, inclusive ya habíamos tenido noticias de que no estaban contentos con nosotros, estoy hablando de los militares, y para el segundo año yo me imaginaba que la mano iba a venir mal. Y efectivamente nos prohibieron casi todas las letras, pero ¿qué pasaba? Teníamos el código que descubrimos, era que utilizando músicas de autores prohibidos, había una comunicación, podía haber una comunicación muy grande con la gente y podía suceder, como en definitiva sucedió, que la gente, además de escuchar el texto nuestro, escuchara entre paréntesis el texto o la canción original. Y bueno, y ahí yo soy de una generación que fue muy marcada por la Guerra Civil Española, por el saber, conocer sobre la Guerra Civil Española, lo que significó la Guerra Civil Española, y ahí había algunas canciones emblemáticas, anónimas, pero emblemáticas de la Guerra Civil Española, y estaba, como le llamamos nosotros en la Falta, ¿no? El Dicen que la murga es, que en realidad es Dicen que mi patria es. Y ahí sustituimos murga por patria, o patria por murga, y lo demás hace doble significado, ¿no? Claro. Y lo demás corrió como solo, porque también es una declaración de principio cuando dice el canto de barrio en barrio, razón de nuestra existencia.
es la verdadera forma de lograr la permanencia. Y me parece que La Falta, con su trayectoria de casi 33 años, 34 casi, se lo ha demostrado a sí mismo, que tenía razón cuando cantaba eso. Si hemos permanecido, no ha sido por los trofeos, ha sido por la permanencia en los barrios, y me parece que eso está bárbaro. ¿Cuál es la primera imagen que tenés de esa canción en el ensayo y luego los primeros tablados, ¿no? ¿Qué pasaba con la gente o en los mismos ensayos, ¿no? Enseguida, fue cuando, ¿viste? Cuando esas fichitas de Tetris caen trabaditas. Bueno, así entró. Del primer día cuando lo llevé, que en realidad era el final de La Mano Paloma, eso. Nosotros hicimos la despedida a las manos de los músicos. Después de la despedida a las manos de los músicos venía un enganche en donde le cantábamos a las manos de la gente, que eran las manos Paloma. Eso fue todo prohibido. Y terminando La Mano Paloma, sentíamos que faltaba una bajada, una cosa. Y ahí apareció el Dicen que la murga es. Y se quedó ahí. No hay lugar donde no tengamos que cantarlo. Ese año ensayaban en el Fénix, ¿no? Ese año salíamos del Fénix, ya era el segundo año que salíamos del Fénix. Y recuerdo de los primeros ensayos, ya la gente haciendo las palmas. ¿Eso se dio natural? Eso se dio natural, porque es como, lo hacíamos nosotros, pero enseguida la gente se plegaba, porque además después, o antes mejor dicho, venía La Mano Paloma, que la empezamos a cantar al final del carnaval. Claro. Que ya cuando, a pesar de la censura, un día en el Liverpool, le dije a Julio Julián, cantar La Mano Paloma, el último o anteúltimo día del carnaval. Nos van a llevar en cana, dice Julián. No pasa nada, ya están muertos estos milicos. Y tal cual. Pasaron un par de años y se fueron. Y en los tablados, ¿qué pasaba con la canción, ¿no? ¿Cuándo sentiste que más allá del significado que tenía y la importancia del espectáculo, se transformaba también en un poco lo que estamos hablando en este ciclo, en una canción de cantarola? Sí, que obviamente claro, que en otro contexto adquiere otro significado. Es una claro, canción que obviamente en el 82 significaba mucho. claro. Y no es que ahora no lo signifique, pero Sí. en otro contexto, las cantarolas de asado, por ejemplo, se metió también esa canción. Sí. Bueno, ahí hay una química que es única, que pasa pocas veces en la vida de los autores. Yo por suerte tengo algunas que ha sucedido, en que vos haces coincidir lo rítmico, lo textual, y haces un laburo que de repente queda no solamente en su tiempo, sino que lo trasciende porque tiene otros valores que no solamente el cultural. Y no sabés, Claro. es como cuando a los Fatorusos en la película Hit le preguntan qué hay que hacer para hacer un éxito y se Claro. empiezan a cagar de la risa. Yo qué sé, si supiera estaría todo el día haciendo. Claro. Pero vos te das cuenta ya de entrada. Voy a pasar un aviso, la bajada de La Falta este año está espectacular, está de ese tenor. Y como de repente el Dale Alegría a mi corazón en aquel momento, o no sé, ahora es tiempo de levantar bandera, o yo qué sé, algunas cosas que han quedado de la murga que son instantes, y ahí la del 82 quedó, yo creo que es como la huella digital de La Falta. ¿Te había alguna imagen de dónde y de cómo la escribiste también, ¿no? ¿Estabas en tu casa, la terminaste en algún boliche o Yo en el mismo escribía, ensayo? yo en aquella época iba a Solimar, a la casa de quienes eran mis suegros, de los Lazaroff, una gente maravillosa, don Juan Lazaroff, el gran capitán, los saludo. Y en su casa, creo, si no mal no recuerdo, en el porche de la casa de los Lazaroff, escribí Dicen que la murga es. Lo llevé inmediatamente al Fénix. Primero tuve el aval de mi familia, que ha sido siempre mi familia, el primer jurado, ¿no? Los primeros jueces de lo que yo escribo. Y después se lo llevé a los muchachos, enseguida quedó prendida ahí, le gustó. Todo el mundo, cuando no te dicen nada, o sea, los murguistas cuando no te dicen nada y no hay ninguna cara rara, no espere que te lo halaguen. Claro. Pero cuando no te dicen nada es porque les gustó. Y no dijeron nada. El Canario Luna, había un plantel pesado, el Roberto García, el Picho López, yo que sé, Walter Venencio,
todos muchachos muy, muy buenos artistas, muy criteriosos, con un nivel y con un gusto finísimo de lo popular. Y la descubrieron y dijeron, es esa, flaco, ya está. Raúl, la Falta obviamente ha recorrido muchos kilómetros, no solamente en nuestro país, en Europa, en Argentina sobre todo. Sí. ¿Dónde te has encontrado la versión más rara o por el grupo, el intérprete, capaz que más raro por la distancia, sí, en kilómetros, o cómo llegó la canción a tal lugar, por ejemplo? Sí, nos pasó en Lund, en Suecia, nos pasó eso, de un grupo de gente que cantaba, dicen que eran burgalés, que eran suecos, tenían relación con el Pepe Veneno, entonces, bien, llegó ahí. Muy loco. Después nos pasó en México, estábamos en México DF, en un hogar salesiano con un montón de músicos más, en un festival llamado Olincan. Y ahí todos los músicos nos poníamos de tarde a cantar, músicos de todos lados del mundo. Y en un momento se pusieron a cantar la versión de La Falta, dicen que la murga, que la aprendían en ese momento, tipo que no sabían ni hablar español. Claro. Ahí conocimos a Malena D'Alessio y la invitamos a salir en Carnaval, que salió en el 2010, en La Porteña. Y bueno, y después en las escuelas, Martín. Claro. Las de las escuelas son las más hermosas, porque te invitan a una escuela, de repente ya pasaron 30 años, más de 30 años que vos hiciste eso. Y te muestran a los chiquilines que son segunda generación, o sea, hijos de pibes que en ese momento de repente estaban en la escuela, y te dicen, y cantan lo que vos escribiste para meter una cuña, porque en aquel momento con meter una pata en la puerta alcanzaba, y era lo que tratábamos de hacer, no solo nosotros, un montón de gente mucho más importante. Claro. Flaco, hablando justamente de la canción, de ese fragmento de La Retirada, indefectiblemente está pegado con lo que es el discurso previo, ¿no? La presentación previa, que obviamente a lo largo de los años se ha transformado en un clásico, ¿no? El recitado de Castro. Sí. Contame, ¿salió después de la canción? ¿Salió en Al conjunto? marchar, decís vos. Sí. Sí. Qué linda pregunta. Eso es lo que pasa, que ya en ese momento, en el año 81, empezamos con un gran recitado. Recitábamos Aníbal Pasos, Ricardo Fontana, el final Ricardo Fontana, y quien les habla. Era sobre el carnaval, sobre Montevideo, muy hermoso, ciudad, Montevideo, donde brotó tu murga. Y a mí me había influenciado mucho, y por eso arrancó así La Falta, la Soberana, cuando arrancaba recitando el Pepe Veneno con los hermanos, y con el hermano y con el Flaco Troche. Claro. Y esos recitados de la murga, que son declamatorios, me encantaron de gurí. Cuando lo hice con La Falta también me gustó. Y cuando llegó ese momento, me parecía que era un momento y lo estoy tratando de reconstruir ahora, ¿no? Era un momento hermoso como para dejar una pequeña firma editorial de la murga, de lo que era nuestra intención en el carnaval. Por eso dice que al marchar no queremos dar consejos, no veníamos a tirar líneas, la gente no podía aceptarla tampoco. Claro. Ni mensaje ni frase rimbombante, solo decir que todo canta siempre, la voz que está presente y la distante, y ahí hacíamos referencia a todo, a toda la diáspora, a los tipos que estaban presos, y el día en que enmudezcan las guitarras, y ahí también estaba la censura, estaba todo metido ahí. La gente lo entendía así. Otra te voy a contar, sí. Una que es sensacional. Cuando vamos a el Caribe con la murga, una semana en Curazao, el mono Orlando da Costa no tenía el pasaporte, el muy gil, faltando 2 días, dice: yo no tengo pasaporte. O sea, bien del mono. Sí. La cuestión que nosotros nos fuimos, el mono se quedó, pero tanto lo jorobamos por teléfono, seguía haciendo los trámites, habló con quien sea, habló con Dios y el diablo, saca el pasaporte y se va para allá, para Curazao, a mitad de la semana. Ponerle que nos veníamos el sábado, el domingo, la última actuación era el sábado de noche. Habíamos actuado toda la semana en un hotel de Curazao espectacular, viviendo ahí, extraordinario. ¿Sabes a qué hora llegó el mono? Para cantar el bis, y el bis era el Dicen que la murga es. O sea, que el mono viajó de Montevideo a Curazao para cantar
Dicen que la murga se bajó con nosotros y se fue. Una más. Sí. Y esta porque pasó en el Liceo 9 de Colón, ahora. Nos llevan a hablar sobre la época de la dictadura, un ex preso político, un sindicalista que había estado en la clandestinidad y a mí en representación de la falta. Y el sindicalista cuenta que en el año 82 él estaba clandestino en la casa de un compañero cerca del tablado del Goes y estaban destrozados los dos, conversando, tomando mate con la ventana abierta. No hay esperanza ninguna, le decía uno al otro. Y de repente por la ventana se empezó a escuchar el canto de la Revolución Española. Y dijo el muchacho, se lo dijo a los chiquilines del liceo ahí. Y entonces yo sentí que la esperanza, y dije, ¿qué es esto? No, dice, es una murga de carnaval. Están cantando esto, sí, entonces hay esperanza. Bueno. Flaco, muchísimas gracias. Te pido pasar un fragmentito. Dale. De la canción. Ahí va. El canto de barrio en barrio, razón de nuestra existencia, es la verdadera forma de lograr la permanencia. Por eso en la despedida queremos hacer presente que la falta no se marcha, porque es parte de la gente.